27 de marzo de 1977, Aeropuerto de los Rodeos, Tenerife. Dos aviones Boeing 747, cada uno de ellos entre los más grandes que existían en esa época, están a punto de protagonizar el accidente más mortífero de toda la historia de la aviación. Y ninguno de los dos iba, en un principio, a estar ese día en ese aeropuerto. Esta es la reconstrucción de cómo una serie de decisiones pequeñas, tomadas por separado por distintas personas a lo largo de esa misma mañana, se combinaron entre sí hasta convertirse en la peor tragedia aérea jamás registrada. Todo empezó lejos de Tenerife, en otro aeropuerto de las Islas Canarias. Esa misma mañana, un aviso de bomba obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Gran Canaria, el destino real de los dos aviones que protagonizan esta historia. Ante el cierre, varios vuelos que tenían previsto aterrizar allí fueron desviados de emergencia al aeropuerto más cercano disponible, Los Rodeos, en Tenerife. El problema es que Los Rodeos no estaba preparado para absorber ese tráfico extra. Era un aeropuerto de tamaño medio, con una sola pista y un espacio de aparcamiento limitado, pensado para un volumen de vuelos mucho menor. De golpe, tuvo que acoger varios aviones de fuselaje ancho al mismo tiempo, entre ellos un Boeing 747 de la aerolínea holandesa KLM y otro Boeing 747 de la aerolínea estadounidense Pan Am, cada uno con cientos de pasajeros a bordo. A eso se le sumó un segundo factor, este puramente geográfico. Tenerife es una isla con montañas altas muy cerca de la costa, y en determinadas condiciones meteorológicas, nubes bajas y niebla espesa pueden formarse y disiparse de forma muy repentina, en cuestión de minutos, cubriendo la pista casi por completo y despejándola después casi con la misma rapidez. Durante horas, ambos aviones permanecieron aparcados en Los Rodeos esperando a que el aeropuerto de Gran Canaria reabriera. El avión de Pan Am quedó bloqueado en la plataforma, sin poder salir hacia la pista, porque el avión de KLM y otros aviones desviados ocupaban el único camino de rodaje disponible delante de él. Las tripulaciones, mientras tanto, empezaban a preocuparse por otro asunto completamente distinto: las horas de servicio permitidas por ley para la tripulación. Si el vuelo se retrasaba demasiado, la tripulación de KLM podría superar el límite legal de horas de trabajo y verse obligada a cancelar el vuelo por completo, dejando a los pasajeros varados y obligando a la aerolínea a asumir un coste adicional considerable. Gran Canaria finalmente reabrió, pero para entonces, la niebla en Tenerife había empezado a espesarse de forma notable, reduciendo la visibilidad en la pista a apenas unos cientos de metros en algunos tramos. El avión de KLM fue el primero en recibir autorización para dirigirse hacia la pista. Como no había suficiente espacio de rodaje disponible en un aeropuerto no diseñado para tanto tráfico, la torre de control le indicó una maniobra poco habitual: recorrer la propia pista de aterrizaje en toda su longitud, hasta llegar al extremo opuesto, y allí dar la vuelta completa sobre sí mismo para colocarse en posición de despegue. El avión de Pan Am, autorizado justo detrás de él, recibió instrucciones de seguir por esa misma pista detrás del KLM, pero de abandonarla poco antes de llegar al final, tomando una salida lateral concreta para dejar la pista completamente despejada antes de que el KLM completara su giro y comenzara el despegue. Con la niebla ya bastante espesa, ninguno de los dos aviones podía ver físicamente al otro desde su propia cabina. Toda la coordinación entre ambos, a partir de ese momento, dependía exclusivamente de las comunicaciones por radio con la torre de control, y de que cada tripulación entendiera con total exactitud las instrucciones recibidas. Y aquí es donde empezaron a encadenarse los malentendidos que, sumados uno detrás de otro, terminarían en tragedia. La tripulación de Pan Am, avanzando por la pista entre la niebla, tuvo dificultades reales para identificar con seguridad cuál de las varias salidas laterales disponibles era exactamente la que la torre les había indicado que debían tomar. Siguieron avanzando por la pista, todavía buscando la salida correcta, más tiempo del que la torre y el propio KLM asumían que necesitarían.
Mientras tanto, en el extremo opuesto de la pista, el avión de KLM completó su giro de 180 grados y quedó colocado en posición de despegue. Al mando iba uno de los pilotos más veteranos y respetados de toda la aerolínea, responsable además de la formación de otros pilotos dentro de la propia compañía. Su copiloto, bastante más joven y con mucha menos experiencia relativa, mantuvo por radio una comunicación con la torre de control que resultaría decisiva. Informó que estaban listos para despegar. Una frase que, en el protocolo aeronáutico estándar, es una declaración de intención, no una autorización real para iniciar el despegue. La torre de control respondió con instrucciones de ruta a seguir después del despegue, el tipo de información que normalmente se transmite cuando un avión ya tiene autorización de vuelo, pero que en ningún caso equivale, por sí sola, a una autorización explícita para empezar a rodar por la pista en ese preciso instante. El copiloto de KLM interpretó esa respuesta como confirmación de que podían iniciar el despegue. El capitán, sin esperar la autorización explícita y final de despegue, que el protocolo exige escuchar con total claridad antes de mover el avión, empezó a acelerar los motores. Casi al mismo tiempo, dos transmisiones de radio distintas se superpusieron entre sí en la misma frecuencia: la torre de control, intentando aclarar la situación, y la propia tripulación de Pan Am, que en ese momento todavía seguía circulando por la pista y que, al escuchar por su propia radio que el KLM hablaba de despegue, transmitió de inmediato una advertencia urgente informando que ellos todavía estaban sobre la pista activa. Esa transmisión de Pan Am coincidió exactamente en el tiempo con otra transmisión de la torre, y ambas se solaparon entre sí, generando en la cabina de KLM solamente un pitido agudo e ininteligible en vez de un mensaje claro de advertencia. El capitán de KLM, sin haber escuchado con claridad esa advertencia crítica, continuó acelerando el avión por la pista, ya lanzado hacia el despegue, convencido de tener plena autorización para hacerlo. Dentro de la propia cabina de KLM, el ingeniero de vuelo, el tercer miembro de la tripulación, expresó en voz alta una duda concreta. Preguntó si el avión de Pan Am ya había abandonado por completo la pista, tal y como se suponía que debía haber hecho. El capitán respondió de forma tajante que sí, cortando la conversación, y el ingeniero de vuelo, ante la respuesta firme de un capitán de tanta experiencia y autoridad dentro de la compañía, no insistió más en su duda. Segundos después, ya con el avión de KLM lanzado a máxima velocidad de despegue, la tripulación vio, por fin, a través de la niebla, las luces del Boeing 747 de Pan Am, todavía cruzando la pista delante de ellos, más cerca de lo que ningún piloto querría ver jamás en esa situación. El capitán de KLM intentó una maniobra desesperada de última hora, tirando del avión hacia arriba antes de haber alcanzado la velocidad mínima segura para despegar, buscando pasar por encima del otro avión. Durante un instante brevísimo, casi lo consiguió. La parte trasera del fuselaje del KLM llegó a levantarse del suelo lo suficiente para rozar y después impactar de lleno contra la parte superior del fuselaje del avión de Pan Am, arrancando literalmente el techo de la zona central de ese avión. El KLM, ya sin control después del impacto, volvió a caer contra la pista, deslizándose varios cientos de metros más antes de detenerse envuelto en llamas. Las 248 personas que iban a bordo del avión de KLM, entre pasajeros y tripulación, murieron todas en el acto. En el avión de Pan Am, el impacto había destruido buena parte de la zona superior del fuselaje, pero la parte delantera del avión permaneció relativamente intacta. Varios miembros de la tripulación y algunos pasajeros lograron salir por las salidas de emergencia y por las propias aberturas generadas por el impacto, antes de que el fuego, que también había prendido en ese avión, se extendiera por completo. De las 396 personas que iban a bordo del Pan Am, 61 lograron sobrevivir. En total, 583 personas murieron esa mañana en la pista de los rodeos. Sigue siendo,
Hasta el día de hoy, el accidente con más víctimas mortales de toda la historia de la aviación mundial, por encima de cualquier otro suceso posterior, incluidos los atentados del 11 de septiembre en cuanto a víctimas exclusivamente aéreas. La investigación oficial posterior, llevada a cabo conjuntamente por autoridades españolas, holandesas y estadounidenses, no encontró una única causa aislada, sino una cadena completa de factores que, cada uno por separado, probablemente no habría bastado para provocar la tragedia. El desvío imprevisto por la amenaza de bomba, un aeropuerto pequeño saturado más allá de su capacidad normal, la niebla repentina, la presión percibida por las horas de servicio, una frase ambigua mal interpretada por radio, 2 transmisiones solapándose en el peor instante posible, y una estructura de autoridad dentro de la cabina de KLM en la que una duda razonable de un miembro de la tripulación no llegó a detener a tiempo la decisión de un capitán con mucha más experiencia y autoridad percibida. Este accidente cambió para siempre la forma en que se comunican los pilotos con las torres de control en todo el mundo. A raíz de esta tragedia concreta, se estandarizó de forma obligatoria en toda la aviación internacional el uso de fraseología radiofónica mucho más estricta y sin ambigüedad posible. La palabra despegue pasó a reservarse exclusivamente para el momento exacto de la autorización final, evitando en todo momento su uso en cualquier otra frase relacionada que pudiera confundirse con una autorización real. También se reforzó de forma global un concepto que hoy se enseña en todas las escuelas de aviación del mundo bajo el nombre de gestión de recursos de la tripulación, que básicamente enseña a cualquier miembro de una cabina, sin importar su rango o experiencia relativa, a expresar con firmeza cualquier duda de seguridad que tenga, y obliga a los capitanes a escuchar y verificar esas dudas antes de continuar, en vez de descartarlas solo por venir de alguien con menos experiencia. 583 personas murieron por una cadena de decisiones pequeñas, ninguna de ellas maliciosa, tomadas por separado por gente que, en su gran mayoría, estaba intentando hacer bien su trabajo en una mañana de niebla inesperada en un aeropuerto que nunca debió recibir a esos 2 aviones el mismo día. Si este video te ha parecido interesante, hay más historias reales como esta detrás de la aviación que probablemente no conoces todavía. Escríbeme en los comentarios si quieres que reconstruya algún otro caso concreto. Y si quieres seguir viendo este tipo de contenido, ya sabes lo que toca. Suscríbete a este canal.